Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 96 de Brújula de Fe. Hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema, María, discípula y misionera del Señor. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase: la Virgen María, quien por su fe y obediencia a la voluntad de Dios, es la discípula más perfecta del Señor. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana Grace Karina González Risco. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabras de inicio para todos los hermanos que la están escuchando. Así bien, Juan, muchas gracias por la invitación y gracias también a todos aquellos que el día de hoy van a poder nutrirse de alguna manera a través de esta conversación. Más bien, hermana, muchísimas gracias por darse el tiempo y estar presente en nuestro programa. Para nosotros es de gran agrado tenerla. Y empezar una vez, ¿no? Para tocar este tema justamente de la Virgen María, que quizás muchos la conocen, quizás no, ¿no? Y la primera pregunta dice, ¿qué significa ser discípula? Ante todo, el discípulo es aquel que sigue al maestro, ya desde la antigüedad y sobre todo en la época de Jesús. Si hay algo que es muy particular, es la elección que hace Jesús de sus propios discípulos. María viene elegida como la discípula del Hijo desde el momento en que Dios se presenta en ella a través del anuncio del ángel Gabriel con una propuesta de un proyecto, de una novedad, porque todo lo que trae Cristo es algo nuevo. Él es la buena nueva, Él es el Evangelio. Y en el momento en que ella, un poco conmovida, podríamos llamar así, ante este saludo, ese famoso, ¿no? Que caritomene, ¿no? Alégrate, alégrate María. Ella finalmente acepta y acoge la llamada a recibir en su seno al Hijo de Dios y ya desde ese momento se está convirtiendo en discípula de su propio Hijo. Ella, que es la que lo lleva en el vientre, en realidad es la que lo guía, lo encamina, pero a la vez camina en los pasos que su propio Hijo, una vez hecho hombre en medio de nosotros, trazará para toda la humanidad. Entonces, la discípula es aquella que sigue, y ella sigue los pasos de su Hijo al momento que da su fiat a la propuesta de Dios Padre y que se concretiza en ella a través del amor que es el mismo Espíritu Santo. Muy bien, hermanita, lo que nos está diciendo y enseñando, ¿no? Porque justamente la otra pregunta era por qué María es ejemplo, ¿no? De discípula y misionera para todos los cristianos, ¿no? Claro, María, ahora nosotros vemos a María, podríamos decir, desde Belén hasta el Gólgota. Y más allá del Gólgota, estamos a vísperas de celebrar el evento tan grande de Pentecostés y tenemos que nosotros recordar que María es discípula y es enviada desde el momento que acepta a su hijo en el vientre, desde el momento que tiene que darlo a luz, desde el momento en que tiene que manifestar ante José la situación del haber sido escogida, desde el momento en que tiene que huir a Egipto y a pesar de todas las peripecias que tiene que pasar, como lo pasan hasta el día de hoy tantos misioneros, ella está allí llevando, protegiendo al Hijo de Dios. La vemos en esa vida que llamamos nosotros oculta. La encontramos nuevamente en los textos y pasos del Evangelio, no solamente ya al momento que su hijo nace, sino que desde que lo lleva en el vientre, el hecho de que se ponga en camino a servir a Isabel, que justamente es un poco lo que está motivando la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Ese paso dice afretado, o sea, que lo hace deprisa, ¿no? Una mujer que sabe que tiene que ir a servir a los demás y que no lo piensa dos veces, sino que de inmediato se alza y va. Todos estos son gestos del discipulado y del ser enviado como misioneros. María sigue siendo discípula y enviada como misionera y por eso es modelo al momento que tiene que enfrentar también
a un joven adolescente de 12 años, aquellos que me están escuchando y tal vez les toca por misión la catequesis, la preparación de los sacramentos, la confirmación, los cursos de educación religiosa y todo aquel que tiene que ver con adolescentes y jóvenes, sabe que hoy en día es uno de los ambientes de pastoral y de evangelización más áridos, podríamos decir así, ¿no? Que sí nos dan muchas veces tantas alegrías, pero que también se convierten en grandes desafíos. Entonces, yo me imagino a esta discípula, a María, a esta misionera María, teniendo que enfrentar a este joven de 12 años, porque es un jovencito que le dice prácticamente, pues, ¿tú qué te metes que yo estoy acá haciendo las cosas de mi padre, ¿no? Entonces, también hoy en día el discipulado, hoy en día la misión enfrenta aspectos de la evangelización y dimensiones de la evangelización, agentes de la evangelización que no son sencillos o simples de abordar, que requieren de mucho tino, que requieren de mucha preparación y que requieren ante todo de mucho amor. Después María, como el Hijo, se oculta y aparece en un momento tan importante como es justamente el primer milagro, ¿no? Las bodas de Caná. ¿Cómo no reconocer en María la primera discípula al punto de ser la que mueve y da pie a este primer gran milagro, a esta primera gran epifanía? Vemos a María además que acompaña a este hijo a lo largo de estos 3 años y que tiene que finalmente llegar al momento crucial de las famosas 7 espadas que atraviesan el corazón, que creo que aquellos que tenemos ya un tiempito dentro de la vida cristiana, madurando en la vida cristiana, creciendo y evangelizando, sabemos que esas espadas nos llegan en algún momento de la vida, del sentir que a veces la misión fracasa, podríamos llamarle así, o que no obtiene los frutos deseados, que muchas veces nosotros tendemos a pensar en los frutos deseados como cuantificables, más que en la cualidad, ¿no? En la calidad de lo que vamos sembrando y cosechando. Entonces veo a nuestra Madre Santísima al pie de la cruz, henchida de dolor, porque es la madre, ¿no? Stabat Mater canta el himno del Sábado Santo, ¿no? Ahí estaba la madre, el hecho de estar, ¿no? El hecho de haberse quedado, tal vez ante un momento de dolor incomprensible humanamente, pero que ella lo asume desde la fe. Y este también es otro aspecto muy, muy fuerte del discipulado y del misionero actual, el mantenerse firme en la fe, en la esperanza, en la caridad. De lo contrario, podríamos perder el horizonte y mirar solamente el aspecto cruento de la cruz y no ver el aspecto glorioso de la entrega de Jesús Redentor. Y María no acaba allí en la cruz, sino que la vemos presente para el Hijo en Juan, quien la acoge, y a partir de esos momentos ella también acoge a la iglesia entera, y por eso esa presencia en Pentecostés para darle fuerza con los 7 dones que en ella se han encarnado, ¿no? La potencia del Espíritu Santo se encarna en el vientre de nuestra Madre Santísima. Entonces ella desde entonces es aquella que ruega por nosotros pecadores, como recitamos justamente en esta tercera parte del Ave María, ¿no? Que es la parte apostólica. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Entonces María cumple ese discipulado, esa misión constante, perenne, amorosa, podríamos decir, fuerte, porque como toda madre da fortaleza, que empuja, que le invita al discípulo también a seguir y continuar, ¿no? Qué bonita enseñanza, hermana, está dejando. Y acá se me vino un recuerdo que, bueno, por lo que usted lo mencionó, ¿no? Que, bueno, yo soy docente, también soy profesor de religión y de verdad que trabajar con adolescentes es muy hermoso, muy bello, pero también muy sacrificado, ¿no? Debido a que yo, por ejemplo, me encuentro con chicos que dicen no creer o chicos que no tienen una vida espiritual porque tampoco su familia les han dado. Y trabajar con ellos es un poquito más difícil, ¿no? Para tratar de llevarlos por el camino verdadero, ¿no? Pero esa es la misión de nosotros, ¿no? Y ya que usted
menciona pues a la Virgen, pues quizás Jesús también, pues como todo adolescente, tenía sus preguntas o sus dudas, no lo sé, pero yo supongo, porque los adolescentes son pura pregunta, ¿no? Usted lo sabe, usted también es docente, ¿no? Sí, 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 Ellos, los cuestionamientos. sí, eso justamente le iba a decir. Y en base a su experiencia, porque de hecho que usted trabajó también con adolescentes, ¿cómo tratar de llegar a esos chicos que están muy un poquito alejados, quizá por su familia del Señor? Bien dicen que más arrastra el ejemplo que mil palabras, ¿no? Yo pienso que hoy en día acercarnos a un adolescente que experimenta tantas carencias, estamos ante un mundo, un periodo en el que, como en estos días leíamos un poco acerca de nuestra Madre Santísima en Fátima, por ejemplo, ¿no? En el mismo Guadalupe, ¿no? En estas apariciones y advocaciones que nosotros como cristianos tenemos para reforzar nuestra fe, como el anuncio de que algo que es lo más sagrado para Dios, como es la familia, iba a ser la más tentada, la más puesta a la prueba en los años venideros, que es lo que ya nosotros nos encontramos viviendo, ¿no? Entonces, estos jóvenes que vienen, nacen, crecen en medio del seno de familias, porque bueno, ya hoy en día dicen que hasta el término disfuncional está quedando ya obsoleto porque es la nueva familia, ¿no? La nueva familia conformada solo de mamá, a veces no está papá. Hoy, antes, tal vez, hasta hace unos años, recordábamos tal vez un poco más negativa la figura paterna, ¿no? La que, entre comillas, era la que más usualmente cuando faltaba una de las figuras familiares solía ser la figura paterna, pero en los últimos años se ha incrementado también la falta de la figura de la madre por diversos motivos, por situaciones también contextuales para nosotros, la necesidad misma que ha generado pues un país en zozobra económicamente, políticamente. Y bueno, el hecho de que también la mujer se desarrolla en diversos ámbitos, que esto es muy positivo, pero ha aquejado el hecho de no tener tal vez la otra figura varonil preparada también para esto y poder entonces sobrellevar la familia. Entonces, ¿cómo acercarnos hoy? Yo pienso a estos jóvenes, estos adolescentes, ellos ante todo necesitan el ejemplo, ¿no? El ejemplo, necesitan la confianza necesaria, necesitan también una mirada que no juzga, porque entonces ya tengo el juicio en casa, ya tengo el juicio en la escuela, porque pues la adolescencia también es la edad de todas las crisis, ¿no? Todo es una crisis, un barrito más, un granito más, un barrito menos, los varones la barba, el bigote, el cambio de voz, las niñas el cambio corporal, el inicio de todo su despertar sexual. Entonces, todos son momentos de crisis, la aceptación del propio cuerpo, de sus propias características, empiezan a marcarse un poco también el carácter, digamos así, de cada uno de ellos, se van acentuando más partes de su temperamento. Entonces, ya esto suele ser bastante juzgado por los coetáneos, ¿no? O sea, por los chicos que son de la misma edad. Entonces, sí, también van a recibir de parte de nosotros, y aquí me refiero tal vez un poco más a quienes estamos inmersos en la labor evangelizadora, sea a través de la educación, sea a través de la catequesis, o como padres de familia, es tener nuevamente otra mirada que nos juzga. Es como tratar de reafirmar la mirada pues de ese Dios controlador, ¿no? De ese Dios manipulador. Entonces, yo pienso que si hay algo que tenemos que hacer es seguir testimoniando con nuestro ejemplo, brindar una confianza que no quiere decir, me permito un término, confianzudez, disculpen. O sea, los roles son los roles. Yo pienso que eso también es otro de los errores por los que estamos atravesando a veces como docentes o padres de familia, creer que el quitar el rol nos va a generar una mayor cercanía, cuando de todas maneras el que yo sea cercano a mi hijo, a mi estudiante, eso no quita el rol que yo tengo. Yo soy la guía en estos momentos, porque de lo contrario, un ciego no podrá guiar a otro ciego. Entonces, si yo me pongo, por así decir, al nivel, en el sentido de yo también soy otro adolescente, otro que carece, porque el adolescente es aquel que carece,
Entonces, ¿quién guía a quién, no? Entonces, no, aquí el joven necesita, el adolescente, la figura de quien de alguna u otra forma te dice, mira, hijo, mira, hija, yo en esto soy experto a pesar de mis debilidades, yo soy experto porque he vivido un poco más que tú y porque te quiero y porque te amo, te quiero un poco dar de mi experiencia, pero ahora tú tendrás que tomar tus propias decisiones. Entonces yo pienso que el también darle esa libertad al estudiante o al hijo, una libertad que va supervisada en el sentido que no confundamos con libertinaje, sino una libertad en la cual te dice, mira, eh, tú puedes también cometer tus propios errores, pero yo voy a estar aquí para sostenerte y sobre todo yo voy a estar aquí antes. Un poco me viene, yo soy franciscana, pero ayer hemos celebrado a María Auxiliadora. Quiero mucho a los salesianos. He tenido muchos directores espirituales salesianos y ellos tienen lo que llamamos nosotros el famoso método preventivo. Y entonces, si yo voy a, con mi ejemplo, con mis palabras, prevenir un poco ciertas acciones, esto va a ayudar para que el día que el joven, la joven se encuentre ante una situación difícil, que tenga las herramientas espirituales, físicas, emocionales, psicológicas, para poder responder ante situaciones de las cuales nosotros no los vamos a poder evitar que las pasen, ¿no? Creo que todos los que somos ahora adultos, no creo, todos los que somos ahora adultos hemos pasado por la adolescencia, ¿no? Todos sabemos lo que no es que 20 años, 40 años atrás no habían tentaciones, no habían carencias, las habían, eran otras seguramente, con menos velocidad de como las van hoy en día, pero las existían. ¿Quién de nosotros no se ha visto tentado a tener que decir un sí o un no presionado por el grupo? O sea, estas son experiencias muy humanas y yo pienso que también la fe no puede descartar la fase humana. Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, se hizo hombre justamente en el seno de María. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo una evangelización deshumanizante o que deja de lado la humanidad, no es real. O sea, esto es algo demasiado místico, demasiado casi inalcanzable se vuelve para nuestros jóvenes, ¿no? Y otra de las cosas que me permito decir es que no debemos cansarnos eh, de hablar en el sentido de testimoniar, ¿no? A veces hoy en día el papá, el profesor, también un poco por tantas normas y leyes que se están dando, mejor ya no digo nada, ¿no? No digo nada, me quedo callado, me hago de la vista gorda, me evito el problema y así, ¿no? Me imagino que tú, Juan, en tu ambiente laboral también lo pasas, ¿no? Entonces, ¿para cuántos docentes es mil veces mejor nos quedamos calladitos y nos evitamos todo el problema? Y no es así, no es así. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado a ustedes como a mí, que cuando uno crece, si no hubiera habido una mamá, un papá, un maestro que nos hubieran dicho y repetido mil veces hasta el cansancio tantas buenas cosas, hoy en día nosotros no las estaríamos repitiendo literalmente, ¿no? Textualmente, muchas de ellas se vuelven nuestras. Ahora, ¿qué pasa cuando al adolescente, al joven, no le damos todo eso? El día que él lo necesite, va a voltear la espalda, va a buscar en su maleta, en su bagaje y no va a tener nada. Entonces, ¿con qué herramientas va a enfrentar? No va a tener de dónde poder defenderse, digamos así, ¿no? Entonces, pienso que es un poco esa, en mi experiencia, y con falencia, porque no todo es color de rosa, no voy a decir que toda mi experiencia en educación, tengo, no sé, los más de, ya he perdido hasta la cuenta de cuántos jóvenes han pasado por mis manos y ya todos están convertidos santos y con aureola y no sé, el próximo Carlos Acutis, o sea, tampoco, ¿no? Pero por mi experiencia considero que mucho hace el ejemplo, mucho hace el ejemplo. Bueno, hermana, de verdad que muchas de las palabras que usted ha dicho son muy ciertas, ¿no? Y para el educador de este tiempo es tremendamente un reto. Aparte que, y hay que decirlo, ¿no? Aparte que es como que el profesor está solo, porque mayormente las autoridades, ¿no? Hasta el ministerio primero escucha al adolescente y después, si quiere, escucha al profesor. Y ahí estamos un poco Y a veces, contigo, pues, como usted decía, ¿no? Da ¿no? temor de tratar de tocar problemas que realmente puedan también dañar al profesor.
Bueno, maneras, bueno, en la parte cristiana yo al menos busco maneras, ¿no? Primero ganarme al alumno, conversar con él, tratar de hablarle y evitar, ¿no? Lo que pueda venir después, porque mayormente los profesores no quieren meterse justamente por miedo. Y da pena, ¿no? Porque a veces ya abandonan a los alumnos ya por ese temor y no los orientan, como usted dice, ¿no? Pero yo ya pues en mi misión tengo que hacerlo, ¿no? Pero utilizando otros métodos, para eso pido también la guía del Señor y del Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí, Y por eso sí, digo, ¿no? Para un cristiano y para un sí, educador de educación religiosa es un doble trabajo, ¿ah? sí, sí, Porque a sí, los sí. alumnos muy poco también les gusta el área de religión. No sé qué es, que también pasa, que también hasta en colegios religiosos también hay chicos rebeldes. Entonces, es todo un trabajo y yo pues a veces también pongo como modelo pues a Jesús mismo, como maestro, o a la misma Virgen, ¿no? Que realmente han sido personas muy entregadas al prójimo. Bueno, hermano, ahorita vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar una canción titulada María de Nazaret, interpretada por Lupita Aguilar y regresamos. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por Madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Mujer que trajiste el don de la paz, de todos los hombres madre serás, en nuestro camino siempre estarás, llevándonos a Jesús. María que vio a Jesús caminar, María que le ha enseñado a hablar, María la que sabía escuchar, María de Nazaret. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Bueno, hermano, después de escuchar este bello tema musical que es muy conocido y muy hermoso, continuamos con la hermana. Hermana, ¿por qué a María se le considera la primera misionera? Definitivamente ella
con su sí, como te comentaba hace unos momentos, es la primera que acepta a Cristo en su vida, porque el misionero es el que acepta a Cristo en su vida. Y de inmediato, ya en la anunciación, es que nosotros la vemos en ese deseo de partir hacia el encuentro con el otro. La misión es llevar a Cristo a los demás, hacerlo conocer por los demás. Y María, llevando a Cristo en su seno hacia su prima Isabel, como se lo había anunciado el ángel, que estaba ya en el 6º mes del embarazo, se convierte así en la primera misionera, o sea, la primera que se pone en camino para llevar a Cristo. Ese es el primer acto en que María la vemos realmente con todo lo que incluye ser una misionera. El dejar, porque el misionero deja, el misionero entrega, el misionero se arriesga, el misionero se prepara y el misionero completa su misión, que muchas veces va a ser de sembrar y una vez que siembras, adiós, ¿no? Y entonces María también cumplió de esta forma el ser la primera misionera. Y yo considero que en ese ponerse de camino hacia su prima Isabel es donde nosotros vemos ya ese deseo de María de servir en nombre de Cristo, su Hijo. Qué bonitas palabras, hermana, y realmente para todos los hermanos que la están escuchando ya más o menos van viendo pues por qué María es discípula y por qué también es misionero. Bueno, hermana, ahora vienen unas preguntas ya de tipo personal, ¿no? Y esta preguntita es muy bonita, ¿no? ¿Puede mencionar un poquito sobre su llamado vocacional y cómo fue y cuál es el trabajo que realiza con su comunidad religiosa y hablar un poquito de ellas también? Ok, gracias. Sí, me venía ahorita en mente, me permito una paréntesis previa, el cómo María acompaña también a la iglesia desde su misión, ¿no? Tú me decías, ¿por qué es la primera misionera? Y yo decía, bueno, sí, es la primera misionera y es la eterna misionera, o sea, me vino en mente eso, ¿no? A veces cuando escucho a algunos hermanos dicen, no, es que yo ya terminé mi misión, ¿no? En la parroquia, porque ya no voy o porque, o sea, bueno, la misión pienso que no acaba, no termina, ¿no? Y María también, cuando nosotros escuchamos cómo caminaban las primeras comunidades, ya que también me has preguntado de la comunidad, nosotros sabíamos que todo lo compartían, que compartían la palabra, que oraban. Y yo veo ahí a María, veo a María orando con la comunidad, veo a María siendo partícipe de los primeros martirios, veo a María con el dolor de ver las divisiones a veces de la iglesia, veo a María que cumple también su misión de misionera, sufriendo por tantos lugares en los que hasta el día de hoy la palabra aún no ha llegado y en otros donde la palabra es silenciada. Bueno, me quería un poquito para acotar y algo que me estaba viniendo en mente mientras hablábamos de la pregunta anterior. Me has preguntado de mi vocación. Bueno, yo soy religiosa franciscana de la Inmaculada Concepción. Mi congregación es una congregación peruana. Nosotros decimos que somos Made in Perú. Mi congregación está dedicada principalmente a nivel de la pastoral a lo que es la obra evangelizadora a través de la educación y de obras de caridad. Mis padres fundadores son la Madre Clara del Corazón de María, sierva de Dios, y el siervo de Dios, Fray Alfonso María de la Cruz Sardinas. Él es huanuqueño, un fraile franciscano menor de los Descalzos. Llegó a ser obispo de su ciudad natal, la ciudad de Huánuco. Y la joven Madre Clara, peruana, también limeña, una maestra que con 21 años era ya directora de un colegio en el Callao, que le tocó un momento bastante fuerte para el Perú, como lo fue la guerra con Chile, el posguerra. Y en medio de toda esta situación contingente o histórica, eh, decide ella junto con el padre Alfonso, más que decide, acepta la propuesta de una promesa que había hecho mi padre fundador a nuestra Madre María Inmaculada, justamente en esa preocupación por la educación de la niñez en el Perú, sobre todo de la figura de la mujer que, que en aquellas épocas, hablamos de 1883, no venía valorizada y que como consecuencias de la guerra había quedado aún más relegada, ¿no? Nace así mi institución. Mi vocación nace en el seno de una familia cristiana.
Mi familia es una familia creyente, sencilla, mi familia es una familia muy sencilla y de la cual yo también he valorado la fe que me han inculcado, porque también ha sido una fe bastante sólida, sin ninguna imposición, podríamos llamar así. Si es algo que yo ahora valoro mucho, es que se haya vivido la fe de una forma muy natural en mi familia. Eso creo que me ha ayudado mucho en mi vida a madurar en mi propia fe. Y yo he sido una joven normal, podríamos llamar así. He vivido mi adolescencia, soy de Chiclayo, soy chiclayana. Los que conocen Chiclayo saben que es una ciudad donde abunda pues mucho el mundo de la fiesta, Grupo 5, grandes grupos artísticos que son muy conocidos en el Perú. Somos pues gente muy alegre, nos gusta la buena música, hay muchas discotecas en Chiclayo. Eh, he vivido una adolescencia bastante, no puedo decir movida, no he sido una chica disparatada, pero que he vivido las cosas, los quinceañeros, recuerdo con mucho entusiasmo. He tenido muchas amistades, soy una joven con muchas amistades, tanto femeninas, varones, he crecido en medio de mis primos, que quiero muchísimo. Y no sé, Dios miró, como diría María, mi pequeñez, no sé qué miró, qué vio, pero lo cierto es que cuando Dios pone el ojo en uno, no hay manera de soltarse, porque en un primer momento no me fue muy sencillo para mí misma aceptar mi vocación. Fue un proceso que demoró bastantes años, incluso que tuvo pausas porque no comprendía, también era muy joven, estaba todavía adolescente en el colegio, hasta que ya en entre cuarto y quinto de secundaria, yo decido hacer una experiencia parroquial, porque yo ya estaba empezando a sentir un poco esta inquietud vocacional y yo pensé que yendo a la parroquia iba un poco a tranquilizar esto que yo decía, pues no, yo monja, o sea, es como que no cuadra, ¿no? En mí. Y pasó la experiencia parroquial y como que se agudizó más este deseo de decir, de sentir internamente, porque esto es algo que se siente como cualquier amor, el amor se siente, el amor es algo que uno más que tocarlo, palparlo, es interno, pero es real. Empecé a sentir en el profundo de mi corazón el que Dios me decía, mira, Cari, tú me das varios domingos, tú me das algunas tardes de tu tiempo, pero yo te quisiera a mí toda, ¿no? O sea, 24 por 24. No fue fácil para mí enfrentar esto porque yo tenía muchos proyectos, muchísimos proyectos. He sido una chica muy dinámica, he estado, no, yo no, ¿qué no he hecho? Yo estaba en danzas, la oratoria, la poesía, el teatro, los grupos juveniles, o sea, estaba metida en mil cosas, el periodismo escolar, o sea, estaba metida en mil cosas. Entonces yo decía, pero yo, ¿cómo voy a dejar todo esto, no? Mis deseos de ir a la universidad de inmediato, pues el que una relación afectiva pues continuase, ¿no? Uno de una edad adolescente pues piensa que ya con el chico que estás te vas a casar, ¿no? Entonces pues un poco esas cosas, ¿no? Entonces yo decía, pues como que esto no cuadra conmigo, ¿no? Porque mira, yo vivo las cosas que viven mis otras amigas, entonces, ¿cómo es esto, no? Pero Dios va poniendo sus caminos y, y yo me acerqué a una de las hermanas de la congregación. Yo soy exalumna de una de los colegios nuestros, pero a pesar de haber estudiado desde pequeña ahí, nunca, jamás en la vida se me habría pasado por la cabeza que me iba a quedar con las hermanas. Eso, sinceramente, creo que era no, ni era ni la última de mis opciones. Sinceramente, no. Y, y yo agradezco porque la hermana me acogió con mucha sabiduría, nunca hizo presión sobre mí. Yo recuerdo que hasta incluso cuando yo podía pasar meses sin tocar el tema y la hermana como que pues no pasaba nada, ¿no? Y a veces uno dice, uy, pero ya dije, ya para qué dije, ¿no? Y no, entonces las cosas se fueron dando y un 14 de septiembre, que se celebra la exaltación de la Santa Cruz, yo tomo finalmente la decisión, después ya de haber hecho algunos retiros y algunas experiencias vocacionales con las hermanas, de ser franciscana de la Inmaculada Concepción. Y bueno, ahí empezó mi segunda lucha, que fue con mi madre sobre todo, mi familia,
las amistades más adelante, ¿no? Yo lo conté solo a mis dos mejores amigas, nadie más sabía. Y pues es normal que pues hasta en mi casa me digan, ¿qué te han hecho? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, miles de cosas que se pueden conjeturar, pero creo que al menos para mí la experiencia de haber dicho sí al Señor, ayudada de la oración, de la fe, del acompañamiento de mis hermanas, hasta el día de hoy se sigue fortaleciendo y yo sí soy muy consciente de que la vocación es algo que día a día se tiene que ir renovando. Nadie de nosotros está libre, por el contrario, las tentaciones que pasa hoy en día una familia las pasamos también en la vida religiosa y sacerdotal. Así que a los que me están escuchando, necesitamos orar unos por otros. A mí siempre me piden oración, muchas familias, ¿no? Yo siempre les digo, ustedes también tienen que orar por nosotros. Nosotros también necesitamos muchísimo de la oración de toda la iglesia, hoy más que nunca, creo, ¿no? Y nada, mi congregación se dedica, como les digo, a la educación. Eso es otra cosa que para mí fue muy importante. Yo amo realmente enseñar, me encanta, me apasiona lo que hago, poder estar en un aula, compartir con jóvenes. Yo trabajo actualmente en una escuela pedagógica, lo que antes eran los institutos pedagógicos, y pues trabajo con jóvenes que van a ser futuros docentes también. Entonces el reto es grandísimo porque también es formar a docentes con un perfil cristiano y en mi caso pues franciscano mariano, ¿no? Así que nada, decirle a todos los que me han escuchado, gracias por la atención y que el Señor los bendiga y que María, nuestra Madre, también los acompañe siempre. Gracias, hermana, por la experiencia que ha contado, por su testimonio, como también lo que realmente es su comunidad. Bueno, hermana, para ir concluyendo ya con esta bella entrevista y conversación con usted, ¿nos puede dejar un mensaje para todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy? Bueno, yo pienso que ya que hemos tocado el tema de nuestra Madre María, invitarlos a todos a que continúen con ese ejemplo de nuestra Madre, quien amó mucho. María, una mujer sencilla, una mujer de su pueblo, una mujer del día a día. Pienso que también nos debe llevar a cada uno de nosotros a amar mucho y a amar bien, ¿no? O sea, María yo pienso que amó mucho. Amó desde que acogió a su hijo en su seno y hasta que tuvo que desprenderse de él en algo tan doloroso como fue verlo morir en la cruz. Entonces, invitarles a todos los hermanos que nos han escuchado a que también pongan su vida en las manos de nuestra Madre María, porque en verdad ella será la mejor intercesora ante el Señor y ella será pues la que guíe los pasos de cada uno de nosotros y la que va a ser nuestro modelo, nuestra confidente, nuestra intercesora, aquella que también nosotros los franciscanos proponemos la corredención, ¿no?, de María, y yo pienso que será realmente ella la que nos llevará al Hijo. No se puede ir a Jesús sino por María, ¿no? No hay otro mejor y más cercano, como podría decir, y más sencillo camino que María para llegar al Hijo. Bueno, hermana Grace Karina, muchísimas gracias por las enseñanzas, la reflexión que nos está dejando a todos los hermanos y a mí. Sinceramente que Dios me la bendiga y ojalá pues no acá un tiempo podamos volverla a tener en nuestro programa con otro temita, si es que se da la voluntad de Dios, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, así bien. Muchas gracias, hermana. Bueno, hermanos, después de escuchar esta hermosa enseñanza y reflexión de la hermana Grace Karina, mencionar la siguiente oración. María, tú que fuiste, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la primera misionera de la iglesia de tu Hijo, alcánzanos a todos los miembros de la iglesia el auténtico fervor apostólico. Amén. Y bueno, hermano, también aprovechar para desearles pues una feliz fiesta de Pentecostés, donde que hay que acordarnos que no solamente estaban los apóstoles, como lo dijo la hermana, también estaba la Virgen María, y ella muy fiel pues al plan de salvación y a la iglesia, fue consejera
y fue una persona que enseñó también con el ejemplo y con sus palabras a cada uno de los apóstoles, porque la buscaban a ella para que realmente les dé pues algún consejo, quizás alguna enseñanza. Realmente María es el pilar, es uno de los pilares, yo pienso, de la Iglesia Católica. Y bueno, que Dios los bendiga, los cuide, y nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe. Hasta luego. Todo estará bien.